Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha? Para la grabación nomás, porque mi voz acá se va a escuchar seguro. Bueno, lo primero es, quiero agradecer al Colegio Público de Abogados, yo siempre lo digo, acá en la persona del presidente y de la presidenta del colegio, y voy a nombrar especialmente también a la presidenta de los jóvenes y nobles abogados, porque siempre tienen en cuenta tener y visibilizar este tipo de temáticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que tienen que ver con todo lo que es la perspectiva de género dentro de los procesos judiciales. Y ahora vamos a hablar bien de lo que tiene que ver con perspectiva de género, que ya lo vinieron hablando en los anteriores encuentros y charlas que tuvieron. Agradecerles por poner esto en temática y por hacer que los abogados y las abogadas también puedan capacitarse en estas cuestiones, porque cuando llegamos a los procesos judiciales, lo importante es que de un lado y del otro lado del mostrador ambas partes puedan tener esa mirada para que no tengamos tampoco tanto litigio y siempre, sobre todo en el foro en el que yo estoy, que es el de las familias, las niñeces y las violencias, donde tenemos que pacificar los conflictos, no tengamos que entrar en recursivas o recursos que no nos llevan a nada, pero simplemente por no llegar a interiorizarnos de qué es la perspectiva de género y cómo tenemos que saber leer el contexto de las causas. Hoy les traje algunas causas de familia y también algunas causas que no tienen que ver con el foro de familia, para que vean que todo lo que tiene que ver con perspectiva de género atraviesa todos los fueros y que no necesariamente vamos a ver solo perspectiva de género en las cuestiones de familia, que son las que en general trabajamos. Bien, lo primero es, ay, ¿qué más? Es lo que tiene arriba, no lo podemos sacar. Este, Siempre me gusta empezar con algún tipo de dato cuando vamos a hablar de derechos de las mujeres, y lo cierto es que cada 33 horas muere una mujer en manos de un hombre por el hecho de ser mujer. Es los datos que tenemos entre enero y febrero, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar cada vez que hablamos de cuestiones que tienen que ver con derechos de las mujeres, que pasa un día y unas horitas más y está muriendo una mujer en manos de un hombre, pero por el hecho de ser mujer. El otro día tenía una charla con la gente de Coeti que está acá, que también quiero agradecer que están, y yo les decía que sí, que obviamente mueren muchos hombres, pero no mueren muchos hombres en manos de mujeres por el hecho de ser hombres. ¿Sí? Esa es la gran diferencia y lo que tenemos que entender cuando empezamos a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con la violencia, con las discriminaciones, con las opresiones. Bien, ahí tenemos hasta ahora 43 víctimas, enero y febrero, marzo todavía no cierra, ¿sí? 43 víctimas, y les marqué ahí lindo, esto después se los van a pasar, en el puesto 7 está Corrientes, ¿sí? De todas las provincias de la Argentina, Corrientes está en el puesto 7. O sea que tenemos, la verdad, que bastante elevado nuestro porcentaje en lo que tiene que ver con la violencia y con lo que tiene que ver con la violencia en su máxima expresión, que es el femicidio, ¿sí? Donde ya no podemos volver atrás porque ya tenemos a la mujer muerta. Lo que no implica que detrás de esto hay muchísimas causas de violencia que no terminan en el femicidio y que igualmente constituyen violencia. Bien. Solo esto sé que lo dieron fabulosamente la charla anterior con la profesora y la doctora Mónica Nis, pero para que hoy nos podamos introducir un poco, decir que la perspectiva de género cuando hablamos no es una ideología, sino que es una metodología y un mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en una construcción de igualdad. Y todo esto lo podemos resumir en que si advertimos estas opresiones, estas desigualdades, en lo que trabajamos dentro del poder judicial es en poder equilibrar esto, ¿sí? Y que no siempre esto se nos va a presentar como una violencia. Gente por ahí cuando habla de cuestiones de desigualdad y qué sé yo, se presenta lo primero, que es la violencia, la medida de restricción de acercamiento, la medida de exclusión del hogar. Sin embargo, tenemos una cantidad de otras violencias que pasan desapercibidas para el conjunto de la sociedad, pero que no pueden pasar desapercibidas para la justicia, porque jueces y juezas tienen un mandato constitucional de tener una obligada de género sobre las cuestiones que tienen que decidir y sobre los trámites mismos, no solo en la sentencia, sino desde el inicio del trámite tener esta perspectiva. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y donde los abogados y las abogadas tienen un rol fundamental.
porque son quienes tienen el primer contacto con sus representados, o sea que son quienes primeros deben advertir estas cuestiones de opresiones, de desigualdades o de violencia para ponerlos en sus escritos, ¿sí? En sus presentaciones, o para contestar presentaciones cuando le toca a alguien ser representante del demandado y no de la parte actora, digamos. Bien, ¿significa aplicar la perspectiva de género estar siempre a favor de las mujeres? No, no, porque entonces no tendríamos causas judiciales con mujeres. ¿Sí? Eso es algo que tiene que quedar bien clara. Si siempre que nosotros aplicamos perspectiva de género significa estar a favor de las mujeres, no. Y yo hoy les voy a traer casos donde se aplica la perspectiva de género y sin embargo lo que se intenta hacer es que ese rol entre hombres y mujeres se equipare y no necesariamente eso significa que la causa sale a favor de la mujer. ¿Sí? Pero sí significa que ese desequilibrio que tenemos lo vamos a igualar. Bien, empezamos con una de las primeras legislaciones y una legislación fabulosa que tenemos y que en el Foro de Familia lo utilizamos mucho, que es la coparentalidad. La coparentalidad llega a nosotros con el Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015. ¿Sí? La legislación del Código Civil con la coparentalidad es una legislación que tiene perspectiva de género. ¿Sí? Tiene una perspectiva de género porque anteriormente nosotros teníamos un régimen que daba una preferencia materna a los hijos e hijas menores de 5 años que quedaban con la mamá. ¿Sí? Entonces, ahí cuando venimos a decir la coparentalidad estamos diciendo que mamá y papá son iguales ante la ley con los hijos y las hijas. Y es una legislación que tiene perspectiva de género. ¿Sí? Y no estoy diciendo, mamá y papá son iguales ante la ley. Y entonces, cuando ahora llega una causa y tenemos que decidir, lo que tenemos que decir es, ¿con quién va a estar ese hijo o esa hija mejor? ¿Con papá o con mamá? No por el género, o porque sea mamá o porque sea papá, sino porque lo que tenemos que ver es ese interés superior del niño, que es nuestro principio rector en cualquier causa donde haya niños y niñas y adolescentes en juego, con derechos en juego, digamos. ¿Sí? Pero ya no vamos a ir a una norma donde directamente mandábamos con la mamá. Es una legislación con perspectiva de género. ¿Igual a papá y mamá? Sí. Y también es otra cosa que tiene perspectiva de género. Deja de poner en un rol y en un estereotipo de la mujer que la mujer es la que siempre tiene que ser la cuidadora de los hijos. Y eso es importantísimo. ¿Sí? Entonces, en la legislación tenemos legislaciones con perspectiva de género. Dejamos de tener términos como tenencia, visita, tenencia de las cosas. Antes teníamos niños con tenencia, los niños son sujetos de derechos, son personas, no teníamos por qué decir tenencia porque tenemos objetos, cosas, ¿sí? Y hablábamos de régimen de visita porque un papá venía, visitaba un ratito y se iba, y entonces eso no significa tener ese vínculo que nosotros queremos tener entre padres, madres e hijos, ¿sí? Entonces el régimen de visita también desaparece, por lo tanto desaparece de la legislación y debe desaparecer de los escritos judiciales, porque no está más vigente. Entonces, cuando los escritos judiciales dicen, porque venimos a pedir un régimen de visita, están pidiendo algo que no es vigente. ¿Sí? Cuando los escritos judiciales nos hablan del menor, ya no está más vigente, o sea, la palabra menor ya no se utiliza más, se utilizan niños, niñas o adolescentes, porque la palabra menor era cuando a nuestros niños, niñas, adolescentes los teníamos como incapaces, y nosotros ahora a nuestros niños, niñas, adolescentes los tenemos con una capacidad progresiva y vamos viendo conforme al transcurso de su vida qué capacidad van teniendo y qué autonomía pueden tener. Entonces hay terminologías que ya tenemos que empezar a desechar porque ya pasaron, el año pasado, 10 años del Código Civil y Comercial, o sea, ya no podemos decir nuestro nuevo Código Civil y Comercial porque ya pasaron 10 años. Entonces esas terminologías tenemos que empezar a sacarlas. Y empezamos con la responsabilidad parental, el cuidado personal de los hijos e hijos y ese derecho de comunicación excepcional. ¿Sí? Excepcional porque siempre estamos hablando de la coparentalidad, o sea que estos padres deben tener una cotidianidad con los hijos. Bien, eso es una legislación que pone en equilibrio a padre y madre, que saca roles y estereotipos y que al momento de legislarse tuvo perspectiva de género y los pone en igualdad. No la pone ni a la mujer por arriba, ni al hombre por arriba, los pone en igualdad.
¿sí? Para que vayamos entendiendo lo que es la igualdad para después entrar al mercado. Bien, el artículo 660, que da valor económico a las tareas de cuidado, Código Civil y Comercial, tareas de cuidado personal, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo, tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Bien, esas tareas de cuidado y habla del progenitor en general. Es decir, que también estamos en lo mismo, porque ese hijo, esa hija que quedó bajo el cuidado del papá, también se le va a aplicar estas tareas de cuidado. ¿Sí? Este valor económico en las tareas de cuidado, que en general lo pedimos en los procesos de alimento. Y que en general, cuando hablamos con los abogados, dice, sí, pero en todos los procesos de alimento aplican las perspectivas de género y meten las tareas de cuidado. Y sí, porque en general pasa que los hijos y las hijas quedan con las madres. Ojalá esa coparentalidad fuera la realidad de las familias y de las causas que nosotros tenemos. Es decir, que tuviéramos más padres que pudieran estar implicados cotidianamente en la vida de los hijos. ¿Sí? Pero en realidad, la realidad y los datos estadísticos nos dicen que los chicos quedan al cuidado de la madre. Y nosotros en los procesos de alimentos siempre tenemos que tener en cuenta esas tareas de cuidado y a partir del año pasado aún más, no solo porque teníamos nuestros 660 y todo un bagaje de normativas, sino que también apareció la opinión consultiva 31 del 2025 que nos viene a reconocer como derecho humano, ¿sí?, el derecho al cuidado. Este derecho al cuidado, pero no solo el derecho al cuidado, sino el derecho al cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado, a cuidarme. ¿Sí? Y en ese a cuidarme yo les traigo hoy una causa hermosa que hubo en Santa Fe, que no tiene que ver con el derecho de familia, pero que supo atravesar todos los fueros, que es de la Cámara Laboral de Santa Fe, a través de un amparo donde atravesó todo, atravesó niñez, familia, laboral, trató cuestiones de salud mental. La verdad que los camaristas de Santa Fe sí se mandaron una sentencia fabulosa y supieron mostrar, digamos, el profesional inicia el amparo, lo inicia por un solo carril, ahora ya los vamos a mirar, y la Cámara le dice, mira, podías iniciar por este otro carril sin tener que exponer tanto a la mujer. Y da una muy buena sentencia. Bien. Les dejo ahí, esas sentencias las van a tener, así que son para que las lean. Es una sentencia donde yo les quiero demostrar que no siempre la perspectiva de género significa que la mujer tenga ese privilegio como se quiere hacer ver y como se quiere mostrar, digamos, muchas veces cuando se habla de perspectiva de género. Esa es una causa, un derecho a comunicación y un cuidado personal, donde una niña queda al cuidado del papá, con el cuidado personal del papá, con un régimen de comunicación muy restrictivo con la mamá, más allá, digamos, de que hubo una situación de violencia entre el padre y la madre. ¿Sí? Porque no todo, ¿sí?, no todo es perspectiva de género, no todo, o sea, hay que saber encontrar cuáles son esas categorías sospechosas dentro de cada causa. ¿Sí? Y tampoco nombrar todas las normativas, CEDAW, Belén do Pará, la ley, nombrarlas y nombrarlas tampoco hace que nosotros estemos aplicando la perspectiva de género, sino lo que tenemos que hacer es bajar esa normativa, ese articulado y decir con una argumentación jurídica, en este caso se aplica este artículo por tal situación que está pasando. ¿Sí? Porque si no también podemos encontrarnos con muchas, de un lado y del otro el mostrador, podemos encontrarnos con muchas presentaciones de demanda que están llenas de normativas, pero que no son aplicables al caso. Y también muchas sentencias que se llenan de muchísimas citas doctrinarias y de cuestiones que tienen que ver con las normativas aplicables, pero esas normativas no están determinadas y aplicadas al caso concreto. Es decir, no explica esa normativa cómo se aplicó al caso concreto y esa sí es una obligación que la justicia tiene porque nosotros tenemos el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, los casos, tener en cuenta la constitucionalización del derecho civil, digamos, cuando hablamos de que tenemos que tener siempre en cuenta los tratados de derechos humanos, pero la sentencia debe ser razonablemente fundada.
decir el caso y debo resolver razonablemente. Y razonablemente significa explicar por qué se aplica ese artículo y no otro. ¿Sí? Bien, eso le dejo para que ustedes puedan mirarlo. Bueno, este es otro caso también donde, como nuevito de Karina Calafatis de Formosa, ¿qué pasa acá? Como siempre dicen, no, porque se utiliza la violencia para las cuestiones de inmuebles, se utiliza la violencia. Yo quiero decir que en los datos y en las estadísticas esto no ocurre. Es decir, si pasa es ínfimo. ¿Por qué? Porque los jueces logran advertir cuando hay realmente violencia y cuando no hay violencia. Y en este caso, no advierte la violencia familiar de género, en este caso, que era un caso donde había un problema entre una pareja que ya estaba separada pero vivían en la misma casa. Entonces hay una denuncia por violencia a ella que ella pide que a él se lo excluya y él pide que a ella se le prohíba el ingreso a la casa con dos hijos que son personas menores de edad, dos niñitos que tenían edades chiquitas, con una diferencia de edad amplia entre la pareja, entre el señor y la señora del 47 y la 22. Se separan y lógicamente ella quiere tener una vida y él una vida totalmente distinta, pero es normal por las edades. Entonces aparecen estas denuncias. Se hacen los interdisciplinarios y la jueza dice, sí, está todo bien, pero acá, violencia, no hay. Hay una cuestión que tiene que ver con la convivencia misma. Están llevando adelante porque ustedes ya no quieren ser más, no quieren ser más pareja, pero tampoco tienen una situación como para que uno de los dos pueda salir y alquilarse algo. O sea que el problema es habitacional. Entonces la jueza le dice, bueno, yo voy a solucionar esto porque acá yo tengo dos personas menores de edad, estos dos niños, que necesitan tener un techo y que necesitan de los cuidados de ambos, los dos muy buenos, muy buena madre y muy buen padre. Pero, no, pero se advierte y entonces se dice, acá no hay violencia. Voy a dictar medidas para que esta familia pueda tener una convivencia más sana, pero no hay violencia ni familiar ni de género. ¿Sí? Entonces, es porque se visibiliza mucho como que se utilizan las cosas y sin embargo hay muchas sentencias donde se dice esto no es y es esto y encauzamos esto. ¿Sí? Bien. Para que tengamos en cuenta violencia de género, violencia familiar y violencia, sabemos que violencia de género aplica solamente del hombre hacia la mujer, ¿sí? No aplica cuando me dicen, no, pero Erika, ¿cómo puede ser? Y violencia de género, entonces que los hombres, cuando son violentos contra nosotros, que nosotros no estamos amparados por, sí, están amparados, es violencia. Son los procesos de violencia, pero no de género. ¿Sí? Son procesos de violencia. Y después está el proceso de violencia familiar, que es el que se da dentro del seno familiar, que es distinto. Muchas veces se suele conjugar el violencia de género con el familiar porque suele pasar que se da dentro del marco de una familia y además es de género, de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Pero esa es la diferencia que tiene. Se te fue. Bueno, podemos mirar una peliculita. La diferencia que tenemos en lo que tiene que ver con los procesos de familia. Después, otros procesos judiciales, y dije al azar, veamos algunos, digamos. En los alimentos, vemos muchísimo, quienes trabajamos en familia, vemos muchísimo violencia económica. Sin embargo, no vemos muchísimas decisiones que ante los incumplimientos nos hablen de la violencia económica. ¿Sí? Es decir, que ahí tenemos un debe. De este lado tenemos un debe. Tenemos un debe también desde el lado de los profesionales que tampoco piden o exponen que esos incumplimientos son y constituyen violencia económica. ¿Sí? En los divorcios tenemos también mucha violencia patrimonial. ¿Sí? Cuando escondemos los bienes, cuando no se sabe qué se tiene, cuando sabemos que tiene, pero en algunos casos pusimos, no sabemos qué tenemos, cuando vamos resulta que ya lo vendió, resulta que... ¿Sí? En los cuidados personales de hijo a hijo, la violencia vicaria, ¿sí? Que es cuando el progenitor no, para hacerle daño a la mujer, utiliza a esos hijos. ¿Sí? Yo siempre digo,
Si nosotros y nos ponemos nosotros en los zapatos de alguna familia que atraviesa por estas cuestiones de violencia y decimos, yo mamá sufrí violencia familiar y de género, y la sufrí, cuando uno dice sufrió y no fue directa a los hijos, indefectiblemente cuando sucede en el ámbito de una familia, los gritos, y que no haya gritos, supóngase que sea psicológica nomás, la degradación, qué sé yo, los hijos ven todo eso. O sea que indirectamente están viviendo en ese ámbito de violencia. Entonces, es cierto que cualquier mamá a la hora de esos regímenes de comunicación va a tener un temor por esos hijos, pero es lógico que va a tener temor cuando los lleve. Y si a eso le sumamos que cuando los lleva le dice, no sé si te los voy a traer de vuelta, no sé si te los voy a... Y después pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas desde la hora que le tenía que traer y no viene, eso es lo que constituye esa violencia que yo juego con los hijos y las hijas en el ánimo de esa mujer que queda realmente oprimida esas horas que se va, pues no sabe si el hijo va a volver, no va a volver, va a pasar. Y hemos tenido casos horrorosos donde estos padres los han llevado y después esos chicos han terminado muertos en manos de los padres. ¿Sí? Entonces, es un tipo de violencia, el de violencia institucional, porque el Estado, los poderes del Estado no escapan a esto, pueden también generar violencia hacia las personas y las desigualdades o discriminaciones que nosotros por ahí no los tomamos como violencia, pero que constituyen violencia, pero que son discriminaciones que tenemos que tener en cuenta. Bien, en los alimentos, a mí me gusta hablar mucho de dos fallos de Corrientes y después vamos a ver de otros lados, pero de Corrientes me gusta mucho el de, bueno, el de Carolina que está acá, comprenden la general de la ley ahora, porque digamos, que fue muy renombrado la sentencia, porque fue la sentencia que prohibió ante incumplimientos en materia alimentaria que el progenitor pudiera ingresar al corsódromo y pudiera bailar una comparsa en los carnavales. Con un artículo que el Código Civil y Comercial trae que se llama Otras medidas ante el incumplimiento. La verdad, fabuloso. Esas otras medidas contra el incumplimiento, muy buena la sentencia, pero lo cierto es que hubo un abogado, una abogada, no sé si era más una mujer, que presentó y dijo, la verdad que lo que a este hombre le va a afectar es no entrar a los cursos. No le importa otra cosa. Le afecta la información que el abogado o la abogada trae para poder llegar a esas otras medidas y a esta buena decisión judicial, la trae el abogado. Porque difícilmente el juzgado sepa qué le va a afectar o no le va a afectar al señor, ¿sí? Lo cierto es que pagó. Lo cierto es que pagó. ¿Sí? Esta medida y el señor pagó, de repente tenía para pagar los alimentos. ¿Sí? Bien, es una que me gusta porque además de que utilizó el artículo de otros incumplimientos, dijo, esto que hace este hombre de no pagarle los alimentos a esta mujer, de pagarle, no pagarle, dejarle pagar, te pago un poquito, no te pago, no existen cumplimientos parciales en alimentos. Cuando alguien les dice, no, pero pagué un poco y no terminé de pagar, incumpliste. No hay cumplimientos parciales en alimentos. Entonces, te pago ahora, no te pago, te dejé, te deposité, no te deposito, te deposité. Dijo la jueza, esto es violencia económica, porque la tiene a la mujer en una incertidumbre total su economía. ¿Sí? Y la maneja. Así, con esta conducta, maneja su economía. Porque obviamente que esa mujer, si algún mes quería decir, bueno, este mes me voy a tomar un café con una amiga, eso no lo podía hacer y lo guardaba porque no sabía si llegaba el día 10 y tenía o no tenía la plata para pagar las cosas de los hijos. ¿Sí? ¿Me entienden que no es esa violencia que le está diciendo algo, que hay un golpe, sino que hay que saber advertir? Bien, y me gusta también un fallo de alimentos del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia número 5, que utiliza el índice crianza. El índice crianza es un índice que se sacó que tarifa, digamos, lo que gastan los niños, niñas y adolescentes, los niños y niñas, más porque hasta los 12 años, en servicios y lo que vale la tarea de cuidado. ¿Sí? Bien. Ahora quedó, quedó colgado. Bueno, no importa, yo sigo, pero después le pasamos para que ellos tengan total, esto después ellos tienen. Yo les traje para ver cuánto está el índice crianza hoy. Acá. El índice crianza hoy, el actual,
para que ustedes vean lo que valen las tareas de cuidado. ¿Sí? Este lado es el de costos, bienes y servicios, y este lado es el costo del cuidado. ¿Sí? Entonces tenemos 322. Obviamente, esto estamos hablando de un hijo. Después, cuando tenemos 2 hijos, eso tenemos que hacer operaciones matemáticas. No es que por cada hijo uno va a ir recibiendo eso, sino que tiene que hacer operaciones matemáticas, porque obviamente que si le cuidamos a uno de 1 año y a uno de 5, no va a ser 322.000 más 230, porque estamos utilizando ese tiempo para cuidar a los dos. Entonces, hacemos como un prorrateo, ¿sí? Pero para que tengan más o menos ideas del valor de las tareas de cuidado, porque uno por ahí dice, no, le cuida, le lleva, qué sé yo. O uno por ahí escucha de papás que están presentes en la vida de los hijos, porque están presentes, pero que no tienen idea de todo lo que conlleva la tarea de cuidado. No, pero mira que yo los llevo los martes y jueves, están conmigo, almuerzan conmigo, cenan conmigo, duermen conmigo. Eh, ¿Sabés cuándo se tiene que vacunar? No. ¿Sabés cuándo rinden tal materia? No. ¿Sabe que le está yendo mal en tal materia? No. ¿Sabés cómo es la comida de todos los días? Que hoy come milanesa, mañana come fideíto, pasado come... Toda esa carga mental que alguno de los dos tiene que hacer, porque los chicos están bajo el cuidado de los padres, o sea, alguno de los dos tiene que hacer en general, por eso hablo en general, porque hay excepciones, en general los lleva adelante la mujer. ¿Sí? En general los lleva adelante la mujer. Y si cualquiera de los varones se pone a pensar, va a decir, sí, la verdad, yo no sé si se le va a terminar la leche, se le va a terminar el pañal, se termina el óleo calcáreo, no se termina, eh, el teléfono de los médicos, ¿entendés? O sea, no hay, ¿entendés? Pero no hay esa carga mental, y esa carga mental entra dentro de ese costo de tareas de cuidado. ¿Sí? Bien. Ese es el índice de crianza. Yo les dejo esa sentencia, que es una sentencia muy linda, porque el papá no tenía un trabajo en relación de dependencia. Entonces, esto llegó a la Cámara. Entonces, lo que apela el papá es, dice, ¿cómo vas a poner un índice de crianza si yo no tengo un trabajo fijo? Yo te ofrezco el 30% de un salario mínimo vital y móvil. Lo que pasa es que un 30% de un salario mínimo vital y móvil no le alcanza ni para comprar la leche de los chicos. ¿Sí? Y lo que tienen que tener en cuenta siempre los abogados y las abogadas es que en los procesos de alimento, quien tiene la carga de probar cuál es su situación económica es el alimentante. ¿Eh? La carga de probar es del alimentante. No sirven recursos donde diga, pero ella no probó tal cosa, pero ella no probó tal cosa, porque las necesidades de los hijos y de las hijas no se necesitan probar, están in situ. Sabemos que tienen que comer, que tienen que ir a la escuela, que se tienen que vestir, que tienen que tener recreación, todos los derechos que tiene que tener cualquier niño, ¿sí? Entonces, esa carga de probar es una carga que tiene el alimentante, ¿sí? Bien, esta queda para ustedes y pasamos a una de violencia patrimonial, que es no es de acá, la sentencia. Resulta que acá se estaban divorciando y tenían que liquidar los bienes. Ustedes saben que cuando liquidan los bienes, el señor deja, todavía casado, no terminan de divorciar, sino que cuando se casa, lo despiden del trabajo. Pero él arregla este despido. Y entonces arregla el despido, ¿y para qué? ¿Qué hace en su acuerdo de conciliación? Laboral, ¿eh? Esto es laboral. Pero después lo vamos a traer a lo nuestro. El acuerdo conciliatorio en celebrar fue celebrado con la finalidad de perjudicar a la actora. ¿Por qué? Esto lo decimos nosotros en el de familia, ¿sí? Porque por cuanto al momento de celebrar el acuerdo, el accionado tenía conocimiento del reclamo de su ex esposa, lo que lo llevó a aceptar una suma de dinero de su ex empleadora solo en concepto de indemnización por antigüedad y desistir de todos los rubros laborables reclamados y liquidados durante la vigencia de la comunidad de bienes. Es decir, ¿qué hizo? Le dijo, no, mira, pagame todo bajo este rubro, que este rubro no entra en la liquidación,
yo te firmo el acuerdo, firmamos entre nosotros dos, me dejas solamente todo en este rubro, que este rubro no entra en la liquidación por la fecha en la que ellos habían estado separados, y todos estos rubros yo desisto. Entonces a la señora no le tocaba un peso de eso, ¿sí? Entonces, pues la verdad que con muy buen criterio dice, para un poquito, acá hay una desigualdad total entre este hombre y esta mujer. Ella, que no tenía idea de todo esto, y segundo, él, que tan fácilmente desiste de todo, pero después cobra lo que debió cobrar por un solo rubro, digamos. O sea, entonces dice, es decir, que la única finalidad que puede existir en la aplicación de tal fórmula de conciliación con desestimiento previo es la de que los rubros que estarían conciliando no quedan incluidos durante la vigencia del matrimonio. ¿Sí? Y entonces le dice fraude, fraude. Entonces le dice no. Pero también aplica lo que tiene que ver con violencia patrimonial. Y esta es el amparo que yo les digo, que es sumamente lindo, de Santa Fe, que es un amparo donde una mujer de 49 años plantea un amparo en protección de su derecho a la salud mental. El abogado, la verdad que lo plantea muy lindo el escrito que plantea, porque dice una mujer que tiene dos hijos con discapacidades bastante fuertes, digamos, que tenía que estar a un cuidado constante, ella docente, con mucha carga horaria, y empieza a tener, obviamente, problemas de salud, porque no le da entre el cuidado de estos hijos, sobre todo el segundo, que es una persona menor de edad y que está postrado, digamos, y tiene que estar eh, encima del chiquito, y no le da el tiempo y empieza a tener estos problemas. Y obviamente empieza a tener estos problemas, empezamos a tener licencia. Empezamos a tener licencia. Se le hace una junta médica, entonces señora, el abogado, la verdad, le dice, mira, la verdad, vos tenés afectado acá tu derecho a la salud y de alguna manera esto te lo tienen que solucionar porque es un derecho fundamental. Y escoge la vía del amparo, ¿sí? Escoge la vía del amparo. Primera instancia le hace lugar al amparo, centrándose en la protección del derecho a la salud, ¿sí? Y le dice, la verdad, tu empleadora, que es el Estado de Santa Fe, tu empleadora te va a tener que hacer unas horas diferenciadas y solucionarte esto porque te está afectando la salud y tenemos que conciliar estas dos cuestiones. El Estado de Santa Fe, a través de la Fiscalía de Estado, apela esto y llega a la Cámara de Santa Fe. Y la verdad que la Cámara de Santa Fe hace un pequeño librito con esta sentencia. En la segunda instancia, la Cámara le dice, cambiemos el foco, cambiemos el foco. No entremos a ver todas las cuestiones de salud mental de esta mujer para poder decirle que sí a esto. Coincido con todo lo que dice la primera instancia, pero hay un derecho que tiene esta mujer a cuidar de esos hijos, que aparte tenemos dos hijos con discapacidad, que también están amparados por la normativa constitucional convencional, y tenemos aparte uno que es con discapacidad, pero es un niño que también está amparado por la Convención de los Derechos del Niño, y aparte tenemos esto del derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. Y entonces vira la resolución y la empieza a argumentar desde el lado del derecho al cuidado y de cuidado en el sentido de cuidar a estos hijos y al autocuidado con el tema de la salud. Y le dice, no necesito estereotiparte con cuestiones de salud mental, y ahí una hermosa perspectiva de género, ¿sí? Porque vos te estás debatiendo entre cumplir tu rol de madre, que te impone la sociedad, que vos tenés que correr, teniendo un marido que cuidaba también a los chicos, ¿eh? Pero lo mismo que te impone la sociedad, tenés que llegar, tenés que llegar, tenés que poder cuidar. Entonces, vayamos por el derecho al cuidado y entonces hace una sentencia que logra, dentro del ámbito laboral y con toda la normativa y el bagaje laboral, aplicar cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género, perspectiva de infancia y perspectiva de discapacidad. Yo digo que esta sentencia es brillante porque es una sentencia que incita a los derechos humanos. Incita a los derechos humanos. La sentencia le dice, la actora litiga desde el efecto, que es la salud mental.
y no desde el interés, que el interés de ella es cuidar esos hijos y cuidarse ella que no estar enferma, ¿sí? Entonces, en su necesidad de conciliar los tiempos de trabajo y familiar en correspondencia con las demás personas para proveer el cuidado de su hijo que su hijo necesita. Dice, la vulnerabilidad de la actora hace que necesite cuidar, pero que no logre comprender que tiene derecho a cuidar. Y le hacen, la verdad yo se los dejo porque la verdad que es divina, y hace toda una cuestión que no solo trata las cuestiones de fondo, sino también lo procedimental, la legitimación y la vigencia, porque le dice, mire, usted acá planteó usted como madre, pero acá pudieron haber planteado esto también, pudieron haber un representante de los niños a plantear, pudo haber planteado también su cónyuge esta demanda, pudo haber planteado toda la familia entera esta demanda. No necesitábamos ir con solamente la salud suya, podía venir todo el conjunto familiar a plantear esto. Dice, están legitimados todos y yo voy a mirar y voy a analizar el contexto de toda esta familia para poder resolver esta cuestión laboral. Lee contextos. Que un juez o una jueza sepa leer los contextos es sumamente importante. Y que jueces que no son de los fueros de familia específicamente sepan leer los contextos familiares es mucho más brillante. Y también habla de la vigencia de este derecho a cuidado. Dice, y por las dudas, si me quieren venir a decir que la opinión consultiva es del 2025, les aviso que lo que hace la opinión consultiva es decir que el derecho a cuidado es un derecho humano, y el derecho humano tiene vigencia por ser persona. O sea, quien viene acá como actora está legitimada y esto, como es persona, siempre estuvo vigente para ella. Por las dudas ya le dice por si vienen con algún planteo. Habla de los derechos fundamentales como intereses y como efectos, lee los contextos y tiene una perspectiva de derechos humanos fabulosa. Aplica muchísimo, pero muy bien la perspectiva de género. Esta es una medida autosatisfactiva, nuevita, del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia número 3. Es contra el Dioscor, una mamá que acababa de parir un niño y fíjense cómo primero el juzgado civil y comercial número 13 se declara incompetente. Le dice, como acá hay un niño en el medio, tiene que ir al juzgado de familia. Particularmente yo creo que el juzgado de familia no es competente para entender en este tipo de medidas autosatisfactivas, que tendría que haber sido el juzgado civil y comercial, pero sí creo que los jueces, cuando tienen este tipo de medidas como jueces incompetentes, si está la urgencia, deben sacar las medidas, porque es el compromiso social de todo juez o jueza cuando uno está ante esa urgencia, ¿sí? La madre, el chiquito internado, la madre la dejan sin obra social porque el papá tiene otra obra social y Oscar, ustedes saben que si el papá tiene otra obra social se supone por una cuestión de eso, de padre proveedor y madre rol de cuidado, que la obra social que le corresponde al chico es la del papá y no la de la mamá. Entonces hacen esta medida autosatisfactiva. ¿Y por qué les traigo esto? No me decir qué tiene que ver esto. No, porque la jueza en su sentencia hace toda una argumentación y llega a una argumentación donde dice que acá hay una discriminación hacia la mujer por parte del Estado, por no dejarla elegir que su hijo esté con esta obra social y que eso constituye violencia institucional. ¿Sí? Y por eso les traigo esta autosatisfactiva. Hace lugar a la medida autosatisfactiva, ordena de manera inmediata el alta de la afiliación del niño, ¿sí? Y aparte, al plan materno-infantil de Dioscor, y aparte aplica, en el caso de que incumpla eso, una multa de 1 millón de pesos diarios si la obra social incumple la medida. Bien, y para terminar, no podía terminar sin lo que ha pasado hoy, que pudieron decir por qué Erika trae la eutanasia si nosotros estamos por hablar de las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las discriminaciones y las opresiones y las violencias. Bueno, para los que no saben, hoy se aplicó, después de muchos años que viene en lucha, Noelia viene pidiendo su eutanasia. Es una chica que tenía, hasta el día de hoy, 25 años, parapléjica, ¿sí? Con una depresión muy alta, y que venía luchando por pedir la eutanasia, que en España está legislada, ¿sí? Pero el papá se oponía a la eutanasia.
Eutanasia sí, eutanasia no, no es lo que nosotros vamos a debatir ahora, pero sí lo que yo les quiero decir es que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas las instancias le dijeron que sí a Noelia Castillo a la eutanasia. Ahora, ¿por qué yo lo traigo acá? Porque hay que saber leer los contextos. Eh, Noelia fue, hace mucho tiempo antes de empezar a pedir la eutanasia, eh, víctima de abuso sexual grupal. Y eso y otras cuestiones de agresiones la ha llevado a querer suicidarse en varias ocasiones, entre una de esas es cuando queda parapléjica. Entonces, a veces los debates de si sí o si no algo deben ir un poquito más atrás, y en esto que yo les digo de que no naturalicemos la violencia, porque hoy es como el debate sí, el debate no sobre la eutanasia, es como revictimizar a quien fue víctima de una cuestión tan horrorosa como es un abuso sexual, a eso grupal. ¿Sí? Esto ocurre en todos los lugares del mundo, ¿sí? Las mujeres estamos expuestas a que nos ocurra, y es muy difícil que, que la gente intente ver los contextos completos y la historicidad. Muchas veces uno ve la foto, que la foto es eutanasia sí, eutanasia no, pero también en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres es necesario ver la película. Entonces, cada vez que tengamos alguna causa, ustedes de un lado y los otros del otro del mostrador, lo importante es poder ver esa película y no la foto, ¿sí? Para poder llegar ustedes a defensas técnicas y defensas empáticas acertadas en el camino y en la vía, y quienes estamos del Poder Judicial a trámites y decisiones que tengan que ver siempre con lo razonablemente fundado, pero también aplicando todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y para terminar, decirles esta frase que me gusta mucho, que quien no se mueve no siente las cadenas, y por eso es que tenemos que las mujeres estar siempre en movimiento para ir siempre un poquito más por un derecho más y nunca en regresividad. Muchas gracias. ¿Vale? Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? La doctora me dejó la vara demasiado alta. Vamos a intentar estar a la altura. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a la Comisión de Jóvenes Abogados, al Colegio de Abogados, la doctora Grillo, la doctora Aguirre, el doctor Renafé, allá atrás lo veo, por la invitación. Y cuando me convocaron, bueno, era temática abierta, así que pensaba alguna temática, alguna problemática que sea actual, ¿no? Bueno, y en ese sentido me pareció interesante poder abordar las temáticas que tienen que ver con ciertas vulneraciones que se dan en los entornos digitales. Y específicamente, cuando hablamos de Internet, de los entornos digitales y el derecho, sabemos que siempre la realidad, sí, viene, por supuesto, pasos bastante adelantes que el derecho, ¿no? Por eso también es importante actualizarnos, es importante que estemos hoy acá presentes justamente para poder aportar y también asumir nuevas herramientas y nuevos conocimientos. Y cuando hablamos de las redes sociales, de los entornos digitales, las redes sociales, sabemos que, bueno, hoy todas las personas tenemos redes sociales. Seguramente acá no creo que haya alguna persona, salvo las niñas o niños presentes, que no tengan, que no tengan y hagan uso de las redes sociales, ¿no? Y específicamente
si bien llevamos años, ya bastantes años, haciendo uso de estas redes, todavía no tenemos, en la mayoría de los casos, una plena conciencia eh, de lo que dejamos en Internet, ¿sí? En los entornos digitales. Yo siempre hago esta analogía con Internet o los entornos digitales como un tatuaje, ¿no? Donde todo lo que dejamos plasmado, todo lo que compartimos, lo que publicamos, queda, ¿no?, plasmado con una tinta indeleble, ¿no? Que probablemente, si nosotros queremos borrar, lo vamos a poder hacer, pero seguramente van a quedar rastros de eso que tanto queremos ocultar o que ya no queríamos que se sepa o que se conozca más, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece importante, y si bien esto no es una clase de buena gestión de las redes sociales, tener conocimiento de a qué llamamos huella digital, ¿sí? Que es justamente todo esto que dejamos plasmado, todos estos rastros que van quedando a lo largo de nuestra vida en los entornos virtuales, ¿no? A veces no me gusta mucho hablar de entornos virtuales porque parece que estamos hablando de algo ficticio, de algo que no es real, y lo que sucede en los entornos digitales es muy real, ¿sí? Entonces, esa huella digital, de alguna manera, está totalmente relacionada con la identidad. Esta identidad pensada no como datos en abstracto, sino como una identidad que ya ha sido definida de manera integral, ¿sí? Esta identidad que abarca el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de las personas y que hacen o que requieren la protección dinámica, ¿sí?, de ese derecho. Derecho que ya ha sido, obviamente, que es protegido por el ordenamiento jurídico, por nuestro ordenamiento jurídico interno y también por normas convencionales, ¿sí?, por instrumentos internacionales que entienden que el derecho a la identidad debe ser protegido de manera integral. Pero la realidad es que gran parte de la construcción social, profesional, relacional, hoy ocurre, en la mayoría de los casos, dentro de los entornos digitales, ¿sí? Entonces, es importante que esa protección jurídica también sea trasladada a los entornos digitales. ¿Esto qué incluye? Específicamente, cuando hablamos de identidad digital, no estamos hablando de información flotando en Internet, sino estamos hablando de una dimensión contemporánea de la protección de la identidad, de la autonomía, de la dignidad de las personas. Y podemos definirla de alguna manera como una proyección, construcción, representación de las personas en entornos digitales que incide en su dignidad y autonomía. También podemos conceptualizar en cuanto a las dimensiones que protege esta identidad digital y la podemos dividir en tres ámbitos. Informacional, que tiene que ver con estos datos, imágenes que compartimos; la narrativa, que es cómo es contada por terceros esa dimensión de nuestra identidad digital; y la algorítmica, que tiene que ver con esos sesgos algorítmicos que justamente lo que hace muchas veces es perpetuar las violencias y discriminaciones también en los entornos digitales. Y ustedes me dirán, perfecto, entendemos lo que es identidad digital, o creo que entienden lo que es identidad digital, pero ¿por qué estamos hablando específicamente hoy, o por qué el título hace referencia a la protección de la identidad digital específicamente de las mujeres? Y la realidad, y esto no es una opinión, sino que está basado en estadísticas, es que en Argentina 6 de cada 10 mujeres han padecido violencias en el ámbito digital. ¿Sí? Estos son datos de Amnistía Internacional, datos actuales del año 2024, y entendemos que estas violencias históricas, ¿sí?, llámese violencia física, psicológica, política, sexual, entre otras, lo que ha pasado es que han encontrado nuevas formas de expresión, ¿sí?, se han ampliado y han encontrado también nuevas formas de replicación en los entornos digitales. Entonces, por eso me parece que es muy importante poder abarcar la identidad digital de las mujeres como una garantía de su ejercicio pleno y efectivo, como una garantía de una vida libre de violencias para las mujeres también en los entornos digitales. Y es por eso que hoy vamos a hablar específicamente de la identidad digital de las mujeres, ¿sí?
Y yo no quería detenerme mucho en el marco normativo, si bien estamos en un contexto de donde estamos, la mayoría son profesionales del derecho, me parecía sí importante, sé que conocen, pero me parecía importante sí hacer referencia a cuál es el marco protectorio. Y específicamente, ustedes conocen la ley 26.485, que establece la protección integral hacia las mujeres por violencias basadas en género en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Esta ley, que ya es una ley del año 2009, si bien establecía como tipos y modalidad la violencia simbólica y mediática, que de alguna manera hace referencia a violencias que ocurren también en medio masivo de comunicación, pero que también se pueden replicar en entornos digitales, faltaba un articulado que específicamente haga mención de las violencias que se dan en los entornos digitales. Y es así que recién en el año 2023, esto es muy reciente, mediante la ley Olimpia, se va a incorporar de manera expresa como modalidad de violencia de género la violencia digital o telemática. Y esta ley Olimpia, que lo que hace es modificar la ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres, ya en sus objetivos garantiza la promoción y protección de los bienes y derechos digitales de las mujeres. ¿Sí? Presenta a la identidad digital de alguna manera como un derecho autónomo y lo que hace es establecer de que se debe también garantizar y asegurar su protección específica. Esta ley Olimpia también establece dentro de sus derechos protegidos, perdón, sí está bien, los derechos a que se respete específicamente la dignidad, y hace referencia específica a la reputación e identidad de las mujeres que incluyen los entornos digitales. Entonces son pequeñas modificaciones en el articulado que lo que hacen es garantizar, ¿sí?, que estas formas de violencia, y de hecho cuando define la violencia en el artículo 4, también incluye que las violencias ocurren no solamente en el ámbito analógico, sino también en el ámbito digital. Entonces me parecía importante hacer referencia a esta ley. Hoy la doctora decía que es importante reconocer los articulados o la normativa, conocerla en profundidad para poder hacer uso de esa normativa en las situaciones en particular que estamos tratando de abordar, ¿no? Entonces es importante reconocer que la violencia digital y telemática hoy en Argentina ya está reconocida, ¿sí?, dentro de una ley nacional que por supuesto es obligatoria para todo el ámbito de la Argentina. Fíjense que no voy a leer todo lo que incluye la violencia digital o telemática, pero sí me parecía importante hacer referencia a que estas conductas, estas acciones o estas omisiones en contra de las mujeres, que por supuesto son basadas en su género, son conductas que atentan también, y específicamente la ley lo expresa, contra la dignidad, la reputación, la libertad, contra la obtención, reproducción, difusión sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez. Más adelante también, fíjense que hace referencia a los accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo, difusión no consentida de datos personales. O acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información. Y ahora van a entender por qué hago mención específica, no a toda la definición, sino específicamente a estas conductas, porque justamente es importante reconocer, y ya vamos a ver en la jurisprudencia, cómo podemos encontrar plasmadas esas conductas que están siendo relatadas por la ley. También es importante conocer los estándares internacionales, ¿sí? Tampoco acá me voy a explayar mucho, porque seguramente ya conocen que en Argentina tenemos instrumentos específicos internacionales de protección para los derechos humanos de las mujeres, y específicamente hay dos instrumentos muy importantes que tienen que ver con la CEDAW, ¿sí?, y con la convención más conocida como Belén do Pará, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres. Pero específicamente sí quería hacer referencia a que dentro de esos instrumentos, ¿sí?, y dentro de esos órganos de protección, vamos a encontrar ciertas
normativas que ahora hacen referencia específica a las violencias en línea, a las violencias suscitadas en entornos digitales. Y específicamente lo que tiene que ver con el comité de la CEDAW, que es el órgano que controla que se cumplan todo lo establecido en la CEDAW, ¿sí? Y en las recomendaciones, ha redactado, ya en el año 2000, en el año 1992 redactó una recomendación, que era la 19, que hacía referencia a que, si bien la CEDAW es un instrumento que habla de discriminación contra las mujeres, en su recomendación hacía referencia a que la violencia es una forma de discriminación contra las mujeres. Pero acá específicamente en esta recomendación lo que hace es asegurar, afirmar que la violencia en línea o facilitada por la tecnología es violencia de género, ¿sí? Basada en género contra las mujeres. Hace referencia a formas de violencia que se producen en línea y en otros entornos digitales. Entonces también es importante remarcar que ya un órgano tan importante a nivel internacional como lo es la CEDAW, el comité de la CEDAW, ha entendido que las violencias en línea también son violencias basadas en género. Por otro lado, tenemos dentro del ámbito regional, el ámbito interamericano, liderando la Convención Belén do Pará, que es esta convención que establece una convención muy importante, también lo fue para Argentina, que establece específicamente los tipos de violencia y las modalidades donde estas violencias se desarrollan, específicamente contra las mujeres. Y esta convención Belén do Pará tiene a su vez un órgano, ¿sí? Un órgano de control, también es un comité que establece un mecanismo de seguimiento de la aplicación de esta convención Belén do Pará. Muy recientemente, ahora en el año 2025, en diciembre de 2025, lo que hizo MECSEBI fue establecer una ley denominada Ley Interamericana de Prevención, Sanción y Erradicación de las Violencias digitales basadas en género. Es una ley modelo interamericana que lo que va a hacer es establecer ciertas guías, ciertas herramientas conceptuales, jurídicas, para que los estados puedan aplicar, por supuesto, a nivel interno. Y este instrumento es de suma importancia porque lo que hace es, además de delimitar, ¿sí? Y expresamente que la violencia digital es una violencia de género que ocurre en los espacios digitales, este instrumento eleva el estándar al exigir a los estados que actúen con debida diligencia reforzada, ¿sí? Para prevenir, para investigar, para sancionar y finalmente para reparar en caso de vulneración de derechos hacia las mujeres. También lo que hace esta ley es de alguna manera advertir que la violencia digital cumple una función disciplinadora en nuestra sociedad porque lo que busca es castigar la autonomía de las mujeres y desalentar su participación en todos los ámbitos, en ámbitos de liderazgos políticos, judiciales, sociales. Esta ley modelo interamericana en particular, nada más quiero resaltar esto, es que cuando habla del derecho a una vida libre de violencia digital basada en género, establece ciertos derechos, comprende ciertos derechos y entre ellos hace referencia específica al derecho de usar y disponer de su propia imagen y construir su propia identidad digital sin discriminación. Fíjense que la misma ley ya trae a colación este derecho que estamos analizando hoy, que tiene que ver con la identidad digital y la propia construcción de esa identidad por parte de las mujeres. También establece el respeto a la identidad digital como otro de sus derechos comprendidos y también establece la posibilidad del anonimato o el de pseudoanonimato en el caso de querer proteger la identidad digital en las violencias en los entornos digitales. Entonces me parecía importante hacer referencia a esta ley modelo que de alguna manera nos viene a traer una guía muy importante, sobre todo para ser aplicada y teniendo en cuenta que en Argentina todavía estamos atrasados en ciertas cuestiones que tienen que ver con las violencias digitales hacia las mujeres. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas específicas que se dan respecto a las violencias digitales contra las mujeres? Por un lado tenemos ciertas conductas, como por ejemplo la extorsión, basada en la tenencia de material íntimo, más conocida como sextorsión, la difusión no consentida de
de imágenes de contenido íntimo, que por ahí están relacionadas con ciertas prácticas que no constituyen delitos como el sexting, en el cual la problemática surge cuando ese material de contenido íntimo es difundido sin consentimiento. Otras conductas como el deepfakes o el shallow fakes, que lo que hacen es específicamente la manipulación digital de la imagen con fines de daño. Por supuesto, a través de la inteligencia artificial. Sharenting, si no sé si lo conocen, es un término que viene del anglosajón que hace referencia a la exposición excesiva por parte de los progenitores de fotos, videos, información de sus hijos en las redes sociales y también otras conductas que tienen que ver con los sesgos algorítmicos, que si bien esto es algo que viene delimitada por parte de la inteligencia artificial no surge de la nada, sino que es entrenada justamente por personas, por humanos, ¿no? Y ahí también se ve plasmada las desigualdades y las discriminaciones y los estereotipos que a lo largo de la vida sufrimos las mujeres, también lo vemos plasmados en los efectos, las consecuencias de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con todas estas conductas o acciones? Podríamos decir que cualquier persona puede ser afectada por estas conductas, ¿no? Pero la realidad es que en el caso de las mujeres, las consecuencias no son iguales para varones y para mujeres, ¿sí? Esa vulneración de derechos, ¿sí?, que se da específicamente y que afecta de una manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, ¿sí?, también está de alguna manera entendido que no es igual cuando hablamos de mujeres y varones, ¿sí? Las consecuencias, los daños que puede producir no se producen de manera igualitaria. Y es por eso que acá también vamos a tener en cuenta que estas son vulneraciones que pueden constituir, si bien acá no hablamos de delitos, pueden constituir prácticas que podamos considerar como formas de violencia digital o ciertas prácticas como el sharing que sí pueden llevar a la configuración de algún tipo de delito, ¿sí? Bueno, acá les traía cierta jurisprudencia. Son 3 casos, que los 3 casos son diferentes, pero tienen una cuestión en común que tiene que ver con la afectación o la vulneración de la identidad digital de las mujeres. El primer caso son todos casos actuales, este es de febrero de este año, del 2026, y específicamente este es un caso de Mendoza, tal vez lo habrán escuchado, lo habrán leído en las noticias. Tiene que ver con una adolescente que demanda a su progenitora y lo que solicita es que cese la publicación de su imagen en redes sociales, usada en este caso con fines publicitarios y también sociales. ¿Qué es lo que pasaba? En este caso en particular, este caso tiene unas cuestiones muy particulares también. ¿Por qué? Porque acá esta progenitora, ¿sí?, podríamos decir que lo que estaba ejerciendo era esta práctica que vimos recientemente que tiene que ver con el sharing, ¿sí? Todavía en doctrina está discutido si esto es una forma de violencia digital o no, ¿sí? Hay quienes piensan que la exposición o la sobreexposición no necesariamente tiene que configurar una violencia porque se entiende que en la mayoría de los casos los progenitores no comparten las fotos o los videos de sus hijos para lastimarlos, sino, claro, para ejercer daño, sino justamente porque están orgullosos de sus hijos, o vaya a saber qué otras razones tienen para hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá el problema era que esta mujer no solamente compartía las imágenes de su hija para fines sociales, sino también para fines publicitarios. Entonces acá la jueza lo que hace es poner límites claros, ¿sí?, a lo que tiene que ver con la exposición específicamente de esta progenitora y dice los hijos no son objetos de marketing, ¿sí? Y acá específicamente hablamos de algo un poco más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta situación en particular lo que pasaba era que además de publicar imagen, información, ¿sí?, publicaciones respecto a su hija, no solamente lo hacía en las redes sociales, sino también lo hacía en apps de citas, ¿sí?, como Tinder y Happen. Entonces acá ya vemos agravado, y es justamente acá donde a mí me parecía interesante y traer a colación este caso, porque vemos una amplia vulneración justamente a la identidad digital
de esa adolescente, ¿sí? Sin hablar de las probables posibles consecuencias de publicar esas imágenes en esos espacios de redes de citas, ¿no? Pero más allá de eso, vemos vulnerada la identidad digital de esta adolescente. Recuerden, hoy decíamos lo del tatuaje y decíamos, esto es algo que va a quedar, ¿sí? Cuando hablamos del sharing, generalmente hablamos de que son los progenitores los que van creando la huella digital, los que van dejando los rastros en Internet de sus hijos. Por eso es una práctica que algunos están de acuerdo, otros no, sí, es debatible, pero en definitiva, en este caso en particular, la jueza lo que dice es, haciendo uso de la doctrina que hace referencia al sharing como una forma de violencia digital y de violencia simbólica, dice que en este caso ordena el cese inmediato de las publicaciones y la eliminación del contenido que ya había sido publicado, ¿no? Entonces, este era uno de los casos que me parecía muy, muy ejemplificativo de lo que tiene que ver con la vulneración de la identidad digital. Fíjense, en este caso estamos hablando de un adolescente que, de acuerdo a su autonomía progresiva, se entendió que podía realizar por derecho propio. Acá estamos hablando nada más de una medida autosatisfactiva, pero también vemos la importancia que tiene, y acá vemos un poco los roles, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la justicia y con la jueza en particular, de entender que hay situaciones en donde es necesario actuar, y sobre todo cuando hablamos de entornos digitales, actuar con la mayor celeridad posible es fundamental para evitar daños, ¿sí? Acá otra de las características, otra de las aristas de este caso es que además los compañeros de colegio de esta adolescente ya estaban enterados de la situación de las publicaciones en app de citas, con lo cual eso también le generaba burlas y bullying respecto de esas publicaciones. Entonces, como que vemos agravada la situación y me parece que en este caso, bueno, la jueza tuvo una, una actuación brillante en cuanto a la decisión final de eliminar y también de prohibir, ¿sí?, nuevos contenidos o publicaciones. Sí. Sí. Ajá, totalmente. Bueno, no sé si no estás haciendo referencia, doctora, a este caso. Este caso, sí, justamente. ¿Por qué traía este? Sí, gracias. Porque justamente este caso es, acá hay otra situación, ¿sí?, que no tiene que ver con los progenitores. Tiene que ver específicamente también con afectación a la identidad digital de adolescentes. En este caso siempre estamos hablando de mujeres, pero acá lo que se hacía, en realidad acá todavía no se había determinado quién era el responsable, se suponía que era una persona menor de edad, algún compañero de colegio, pero específicamente lo que hace es uno de los progenitores también solicitar estas medidas de protección urgentes, justamente ¿para qué? Para que sea eliminado esas imágenes que fueron creadas bajo esta práctica del deepfakes, que recuerden era la manipulación digital a través de la inteligencia artificial, es decir, colocar el rostro de estas adolescentes en figuras de desnudez creadas con inteligencia artificial. Entonces, específicamente lo que acá se hace es solicitar, ordenar a ENACOM el bloqueo inmediato del acceso desde el territorio argentino al sitio web, que era específicamente este sitio el que tenía o el que contenía estas imágenes que habían sido difundidas por WhatsApp. Entonces, fíjense la importancia, acá otra vez vemos lo mismo, de actuar con celeridad para que justamente eso no se replique y produzca, en definitiva, lo que queremos evitar, que es el daño a estas adolescentes, el daño a su identidad digital. También lo mismo, acá todo lo que se publica, imagínense que es muy difícil de eliminar, casi imposible, diríamos, de eliminar una vez que está publicado en cualquier ámbito del entorno digital. Con lo cual, acá también hubo una respuesta muy, muy efectiva y rápida respecto de esta jueza que entendió que en estos casos de violencia en línea es fundamental actuar con rapidez para evitar daños. Y el último caso tiene que ver, este caso
Es un caso mucho más amplio, en realidad, esto es una causa penal, pero yo lo que les traía acá como ejemplo de la otra vulneración, otra forma de vulneración a la identidad digital de las mujeres, tiene que ver específicamente con ya abocándonos en la demanda civil, ¿sí? Específicamente acá, bueno, era una causa específica sobre violencia de género, era una mujer que había padecido a lo largo de muchísimos años violencia doméstica, violencia psicológica, violencia ambiental, a través de muchísimas modalidades, pero específicamente cuando solicitan los daños derivados de esa violencia de género, em, traen a colación acá, en la demanda, ciertas conductas que tenía este ex cónyuge respecto de la víctima, ¿sí? De la señora. Y específicamente, lo que queda demostrado es que el agresor, el demandado, hackeó el correo y el Facebook de la señora y lo que hizo fue mantener el control de esas redes por años, pero por supuesto no nada más para ver qué había en el correo o para ver qué había en el Facebook, sino justamente para atacarla de esa forma, ¿sí? De alguna manera vulnerando su derecho a la intimidad, a la autonomía, a la libertad, a la dignidad, a la identidad. Entonces, lo que hacía era crear, por ejemplo, perfiles falsos, envío masivo de correos denigrantes a familiares, amigos, a empleadores. Esta señora pierde su trabajo producto de estas manifestaciones en los entornos digitales que hacía este señor y que lo hacía, por supuesto, a conciencia y con esta intención de dañar, ¿no? Y también otra cuestión es que hizo la inscripción de la víctima en sitios de encuentros sexuales aportando datos reales, ¿sí? Teléfono, dirección, para generar también acoso de terceros. Es decir, una seguidilla de violencias que se dieron o que se vieron plasmados en el ámbito digital. Entonces también me parecía un caso muy ejemplificativo en cuanto a la vulneración del derecho a la identidad de esta mujer, ¿sí? Porque imagínense que esto transcurrió por años, pero más allá de eso, esto se perpetúa en el tiempo, porque una de las características justamente de las violencias en línea es que, como decíamos, no se puede borrar, ¿sí? Es muy difícil borrar, con lo cual esta mujer, por más demanda, por más que pueda conseguir esta reparación de daños, ¿hasta dónde va a ser realmente la reparación, ¿no? O sea, es para pensarlo también. Pero de cualquier manera, en este caso en particular, si bien las conductas del agresor habían ocurrido con anterioridad a la sanción de la ley Olimpia, que habíamos visto recién, de cualquier manera la jueza utiliza también como fundamento, a modo ilustrativo, ¿sí? La ley Olimpia, que establece el respeto a la dignidad y reputación e identidad de las mujeres también en entornos digitales, ¿sí? Entonces también es otro de los ejemplos bueno, que traía a colación para representar lo que estamos viendo. To- Totalmente, de hecho, sí, 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 de hecho en la parte penal era una coacción agravada, pero me parecía también, sí, sí, por supuesto, acá no, si ustedes leen, después también le podemos acercar con el fallo, ustedes van a ver que hay una cantidad de condimentos que hacen a un agravamiento total de todas las formas imaginables de violencias que ustedes se imaginan, ¿no? Em, entonces hablábamos de esta reparación, específicamente esta era una demanda por daños. Esta demanda en realidad termina con una indemnización sumamente millonaria por la cantidad de agravantes. Y otra de las cuestiones interesantes en este fallo es que la jueza también obliga a los profesionales, a los defensores del agresor a capacitarse en temáticas de género. Y esto también es muy importante para, de alguna manera, no quiero usar la palabra obligar, sino a incentivar a los profesionales del derecho, ¿sí? Que también, porque acá no hablamos solamente ¿sí? De los jueces o las juezas que tienen que conocer el derecho, también nosotros del otro lado tenemos que capacitarnos, ¿sí? Em, em, con regularidad y tratar de, en lo posible, no, bueno, no caer en estas conductas que hacen
a infringir la perspectiva de género, que es lo que tanto buscamos en estas sentencias. Con respecto al daño, decía hoy que se entiende que en estos casos de violencia digital, la indemnización pecuniaria probablemente es insuficiente. En la mayoría de los casos sabemos que la indemnización pecuniaria es insuficiente, pero acá en las violencias digitales de género hay una cuestión muy particular que tiene que ver con tres aspectos, ¿sí? Esa difusión, esas imágenes, esos audios, ese contenido, ¿sí? Está de alguna manera englobado por tres cuestiones. La viralidad, esa, ¿sí?, propagación incontrolable de ese contenido; la ubicuidad, que tiene que ver con una accesibilidad global e instantánea de ese contenido; y la permanencia, ¿sí? Esto va a quedar ahí indefinidamente. Con lo cual entendemos que para una reparación integral también es importante acompañar de otras acciones como las órdenes de desindexación, motores de búsqueda, si bien sabemos que no podemos probablemente eliminar, pero sí podemos solicitar que el contenido, ¿sí?, sea desindexado de cualquier buscador, ¿no? La eliminación directa de contenidos, también solicitar el cese de ese hostigamiento digital, o, por ejemplo, publicación de sentencias que tengan por fin justamente que sean una medida de satisfacción para las mujeres víctimas en cuanto a la restitución, de alguna manera, de su dignidad. Entonces, vemos que con respecto a las violencias digitales, podemos ver que dentro de lo que es el ámbito civil, ¿sí?, podríamos hablar de un avance. Se da un reconocimiento integral de la ley Olimpia, ¿sí?, queda plasmado en la ley 26.485. Sabemos que eso no es una ley penal, pero sí establece ciertos criterios a ser aplicados en las sentencias, que también habilitan medidas de protección cautelares como las que vimos recién, ¿no? Y por otro lado tenemos el ámbito penal, el ámbito rezagado de alguna manera, en el cual todavía vemos una ausencia de tipificación, algo que es tan importante. El Código Penal argentino carece de figuras específicas que establezcan delitos digitales basados en género contra las mujeres. Entonces, todavía vemos que hay una fragmentación de la respuesta estatal, ¿sí?, como por ejemplo el uso forzado de figuras penales, que no son necesariamente las figuras específicas dentro del ámbito de los entornos digitales, pero bueno, es lo que tenemos como en este momento para utilizar. Riesgos de revictimización y también de impunidad, y también vemos la necesidad urgente de una armonización legislativa. Si hay proyectos de ley como el proyecto de ley Belén, que lo que buscan es justamente que sea tipificado como delito la difusión no consentida de imágenes de contenido íntimo. Tenemos también el proyecto de la ley EMA, que si bien está relacionado específicamente con los entornos digitales y las consecuencias que ocurren cuando las violencias ¿sí?, impactan en el entorno digital. Entonces, me parecía importante hacer referencia a estos dos ámbitos y de alguna manera, bueno, llamarlos desde el lugar que cada una ocupe, ya sea desde el lugar del Poder Judicial, y esto lo decía la jueza del último caso, los jueces, las juezas no pueden ser espectadores tecnológicos, sino que tienen que exigir la adaptación tecnológica y procesal inmediata. Por otro lado, esto a nivel Estado, ¿sí?, en todos los niveles de estamentos estatales, reforzar la debida diligencia, que tiene que ver con establecer todas las medidas posibles, ya sea políticas sociales, recursos judiciales, administrativos, capacitaciones, ¿sí?, a los profesionales del derecho, a los operadores de justicia, para que justamente se pueda prevenir, investigar, sancionar con perspectiva de género, que además tiene que ser reforzada. Y dentro de la abogacía, dentro del rol de profesionales del derecho, también me parecía importante conocer, no lo vimos hoy en profundidad, pero sí hicimos un panorama, el marco normativo justamente, ¿yo toqué? Justamente para poder hacer una aplicación efectiva de la defensa
que incluya un litigio estratégico, ¿sí? Donde no hablemos nada más de daños o daño moral, sino específicamente que se juzgue la conducta, ¿sí? Con perspectiva de género, una celeridad convencional, exigir respuestas judiciales en tiempo, en tiempos digitales, que justamente es lo que veíamos, ¿sí? Y la reparación simbólica, que tiene que ver con nosotros como defensores poder recuperar el control de la imagen y hablamos también de la biografía de esas mujeres que han visto vulnerados sus derechos en los entornos digitales. Entonces, me parecía importante, y acá para concluir, que cuando hablamos de garantizar a las mujeres una identidad digital libre de violencias, no es solamente un desafío tecnológico, no es solamente un problema de regulación de plataformas, esto es ante todo una cuestión de derechos humanos y desde la justicia, si no se protege la identidad digital de las mujeres, vamos a ver que el espacio virtual va a ser el nuevo territorio de las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres. Así que bueno, muchas gracias.